español llena de papeles, vamos a describirla, con el informe que hace todos los meses de su consultora, muy interesante su consultora, se llama la consultora Radar. Ella fue subsecretaria de Comercio Exterior durante la anterior gestión, y hace un análisis de las cosas fundamentalmente que se importan. Y en este caso va a ser un análisis de lo que se importó en el último mes y analizándolo también, cruzándolo con el tema de el índice de empleo. Sí, con los indicadores de empleo. En realidad, o sea, el primer tema es poder tener en claro que, digamos, todo el tiempo dicen no hay una avalancha de importaciones. Y para hablar de eso, el gobierno dice no, en realidad en dólares las importaciones cayeron. Y la verdad que lo cierto es que por primera vez en 40 años el gobierno logró que baje el PBI, que baje el producto y que suban las importaciones en cantidades, que es lo que en realidad compite con los productos. Esto es importante, ¿no? Porque las importaciones no son malas. De hecho, si una economía crece, se supone que necesita más insumos, exactamente, o bienes terminados o bienes de capital. En general, pero lo que sucedió es que el año pasado cayó la demanda, cayó el consumo, subieron las importaciones de bienes de consumo y bajaron las importaciones de insumos para la industria. Entonces, o sea, lo que pasó es una rareza desde el punto de vista teórico, que es bajó la producción, el PBI, y el consumo, y subieron las importaciones. No pasaba desde 1975. Generalmente vos dijiste un número, digamos, ¿no? Que es por cada crecimiento del 1% del PBI suben 3% las importaciones. Que se maneja. Más o menos, eso, más o menos. Digo, eso puede cambiar, lo que no puede suceder, y entonces eso tiene que ver con una política de apertura comercial que se llevó el año pasado. Y entonces vamos a los números del índice. Subieron los bienes de consumo 17%, subieron los autos. ¿Qué es un bien de consumo? Un bien de consumo es, puede una ser remera casa, terminada. Una remera, una computadora, una heladera, un ¿Un lavarropas. celular es un bien de consumo o es un bien de capital? A veces se llama bien de capital, lo mismo las computadoras también. A ver, el kirchnerismo lo medía como bien de capital, ¿eh? A ver, queremos, o sea, volvamos a la discusión de lo que estamos debatiendo hoy, porque aparte para mí la clave de hablar de la avalancha de importaciones tiene que ver también con el empleo, que es otro, porque si no lo que vemos es, hablan de brotes verdes. Yo digo, pongo un ejemplo, automóviles, dicen hay un brote verde porque hay un crecimiento del patentamiento. Hace 8 o 9 meses salió de nuevo en marzo crecimiento de patentamiento. Sí, crecen los patentamientos, pero el año pasado crecieron 10% los patentamientos y bajó 10% la producción. ¿Por qué? Porque creció casi 40%, 30 y largos por ciento las importaciones de autos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad? Vos tenés incluso en un sector que no cayó la demanda, como es la de autos, lo que vemos es que suben las importaciones. Cuando vos tenés un auto, que también es un bien terminado, igual en el index vos lo tenés separado, bienes de consumo y autos. Autos lo tenés por separado. Bienes de consumo el año pasado había subido a 17, autos 3,5. O sea, tenés pérdidas o cierres de autopartistas. Entonces, esa es la situación cuando vos tenés el crecimiento de importaciones y la avalancha que hubo. Entonces, y esto yo marco lo de autos para que también quede en claro que el incremento de las importaciones no es solo en lo que se suelen llamar sectores mano de obra intensivo o sensibles que compiten con salarios chinos. En esos sectores, que en general son el textil, calzado, marroquinería, que también subieron mucho las importaciones, tanto el año pasado, entre 20, 30, 40%, como, y esto es lo que quiero remarcar, en los primeros 3 meses de este año también siguen creciendo. Tenemos los primeros datos tenés crecimiento de calzado terminado del primer trimestre 38%. ¿De dónde se importa generalmente? Brasil, Vietnam y China. Calzado, vos tenés de los 13 orígenes. Crecimiento de heladeras nuevamente, crecimiento de 39% primer trimestre, crecimiento de indumentaria 44%, crecimiento de carne porcina, porque después, volvíamos a lo que se acuerdan el año pasado, que se terminaba, también tenemos importación de carne porcina que está llegando casi un 10%. ¿De dónde llega? ¿Brasil? De Brasil, y el año pasado había llegado a Dinamarca, ¿se acuerdan que también fue el granito de Dinamarca? Naranjas españolas, dulce de leche chileno, y era como un mix de que también llegan alimentos. Entonces lo que estamos viendo es el ingreso de importaciones está llegando a todos los sectores, incluso en maquinaria agrícola, que es otra de las grandes estrellas, pues crecieron las ventas de maquinaria agrícola, pero crece mucho más. Se suponía que la apertura de las importaciones iba a ser bajar los costos, los precios. Los precios. Sí, bueno, preguntémosle si la caída de la subimportación es este año, porque siempre vamos a lo mismo. Una vez que vos matás la producción nacional y finalmente cae la demanda, cuando cae muchísimo la demanda, en algún momento van a bajar los precios, pero en el medio, lo que sucedió todo el año pasado es que subieron las importaciones de todos estos productos, pero vos vas a los supermercados, a las grandes superficies, y los precios no solo no bajaron, sino que subieron. Entonces, el resultado es menos empleo, menos consumo,
y más bien es importado, y entonces generamos empleo en el resto de los países. No sé si querés que vaya ahora al tema de empleo. Porque, digo, teniendo en cuenta un poco lo que está, digamos, mañana hay un paro general y hubo un gran acto el 7 de marzo, que además fue frente al Ministerio de Producción, porque se hablaba de todos los puestos de trabajo que se pierden en la producción. Y entonces aquí vamos a otro de estos supuestos verdes que también el Gobierno Nacional dice se empezó a crear empleo, porque los trabajadores registrados en blanco, que lo maneja, digamos, que es una publicación del Ministerio de Trabajo, que es el CIPA, que es el sistema que contabiliza a los trabajadores registrados, subió en enero. Entonces salen todos los tweets desde las distintas cuentas de los ministerios diciendo subió el empleo registrado. Y cuando nos metemos un poco vemos lo que subió. Lo que subieron fueron los monotributistas y los autónomos, y lo que cayó es la industria y la construcción en puestos de trabajo registrados. ¿Y qué es eso? Primero, hay que tener en cuenta que los monotributistas... Hubo una reforma, ¿no? Además, en el medio hubo una reforma que incentivó al monotributista, ¿no? No solo subieron 27.000, tiene que ver con el monotributo social y con, digamos, con toda esta cuestión. Digamos, es un régimen tributario. La gente se inscribe, y además tampoco tiene que ver con que alguien se inscribe en el monotributo si está facturando o no, simplemente se da el alta. Entonces, eso no tiene que ver con una forma de contratación. Suban los monotributos, baja el salario registrado, que tiene otro nivel de cobertura social. En general, digo, pues las vacaciones pagas, digo, toda la seguridad social. La industria es una generadora de empleo indirecto, porque en general cuando la industria emplea, después hay servicios, etcétera, entonces multiplica entre 2 y 3 puestos de trabajo con el impacto federal del empleo y del empleo en la industria. Que es decir, ¿se acuerdan que siempre hablamos pequeñas localidades? Bueno, hoy hablaban de las plantas de queso, hemos hablado de Puma en La Rioja, recuerdo. De Puma en La Rioja, hemos hablado, se llama Concarán en San Luis. Concarán tiene 6.000 habitantes y la planta que cerró tiene 200. Entonces, cuando empezamos a ver todos estos casos de los puestos de provincia, vemos cuál es el impacto de la precarización del trabajo, que viene de la mano de esta apertura comercial que sí existe y es innegable. Lo que dice el gobierno, como también tenía el modelo kirchnerista. Por ejemplo, los ganadores son los vendedores de autos de lujo. Los ganadores son los vendedores de 4x4 y los perdedores son los... El 80% de la Argentina. Los vendedores de autos usados, ponele. Por eso lo que pasa es que lo que tenemos que tener presente es que si los ganadores son el agro, las mineras que le sacaron las retenciones y el sistema financiero, lo que yo me pregunto es cómo hacemos para alimentar casi 44 millones de argentinos y de brindar trabajo con estos sectores. No funciona, no sucede, y en general uno necesita el sector industrial para traccionar a un conjunto de actividades productivas y para generar empleo a mediano y largo plazo. La que habla es Paula Español, es la directora de Radar, una consultora que hace un informe sobre un análisis muy exhaustivo, como ustedes escucharon, sobre comercio exterior. Por último, el dato que más te llamó la atención de la última vez con respecto al tema de las importaciones, como en algún momento fue el dulce de leche chileno, las naranjas de España, un dato que te llamó la atención o por su cantidad o por su calidad o por su rareza. ¿Cuál es el datito del último mes con respecto a las importaciones? Va a ser un dato de color como el del dulce de leche, no es que impacta en la producción, pero el dato de color es que estamos importando arándanos, que se suponía que era el sector estrella, que el 1 de marzo escuchamos al señor presidente diciendo que eran de los sectores que estábamos exportando y que eran dinámicos. Importamos también arándanos, entonces, y además el sector de arándanos suele decir que estaba en una situación complicada al día siguiente. Digo arándanos porque estuvo en ese momento, pero me parece que esto, digamos, es de una manera general. Y si quieren otro día y con más tiempo también hablamos cuál es la velocidad de daño de estas importaciones hoy. No es la misma que hace 20 o 30 años en otros procesos de apertura, y esto me parece que es lo que genera una situación más grave aún hoy con con esta apertura comercial que estamos viviendo. La velocidad de daño. La velocidad de daño tiene que ver con 2 o 3 factores muy cortitos que realmente vale la pena tenerlos presentes a la hora de pensar la política económica. A mí me contó un comerciante casualmente con respecto a este tema, y yo lo he relatado aquí en el programa, es que se está dando este modelo de apertura de la economía en la era del e-commerce. Y que eso es un cambio desde el punto de vista cultural muy pero muy importante. Porque ahora accedes, y de hecho lo puedes hacer, a Alibaba Express. Que Alibaba es como el gran supermercado del mundo, es una empresa de esas que valen 50.000, 60.000, 70.000 millones de dólares. Alibaba tiene su canal minorista y tiene su canal mayorista. Y que los comerciantes pueden comprar por un doble clic a unos precios que son
no te imaginas lo que son los precios. Son imbatibles y después ellos mismos llevan adelante su importación. O sea, un minorista, un comerciante, me contaba de varios comerciantes del mismo rubro que se están juntando, gastronómicos. Ustedes hablan hace tiempo del tema empleo y de la misma manera del tema importación. Lo que está diciendo tiene que ver con estos dos ejes, que es, uno, la tecnología. En los años 90 fue muy dañina la apertura, pero tardó más tiempo porque vos no lo comprabas en Alibaba ni nadie ponía por WhatsApp. Y no tenías la posibilidad de comparar precios. Había que irse a China. Exactamente, y además no solo... Claro que me dice que tiene un canal en Alibaba, tiene un canal en WhatsApp. Esto me lo contó la persona in person, que se puso en contacto con los tipos en WhatsApp y los tipos además empiezan a competir por el precio. O sea, es una especie de subasta con el WhatsApp. O sea, te ofrecen un canal en el idioma que vos querés además. O sea, no es que te hablan en chino. No. Hablan en castellano. ¿Venden radios ahí? Se compran radios. No, pero además, hace 20 años, China no es lo que era hoy, no era ni siquiera parte del OMC, no tenía el nivel de inserción en el comercio mundial que tiene hoy. O sea, era otro mundo hace 20 años. Entonces, cuando tenemos ideas, digamos, de apertura comercial y pensamos ese mundo, y lo pensamos hoy, es otro, y todo lo que estás contando tiene un impacto muy fuerte de daño y veloz. Bueno, la que habló aquí en nuestro programa, como lo hace a todos los inicios de cada mes, es la directora de la consultora Radar, la licenciada Paula Español. Daniel Tonietti está en Del Plata. Siempre es hoy.